Salgo la mayoría de los días a tomar el sol por 5, 10 minutos, 15. Depende de qué tan fuerte esté y no siempre lo hago porque a veces estoy muy ocupada, pero ahorita que salí y mira esta plantita así, toda colorida, toda viva que se mira. Así me siento yo, llena de vida, con una nueva oportunidad. Así me siento, cabal así, con muchos colores, porque antes pues todo se miraba negro, todo se miraba gris. Muchas cosas no tenían sentido para mí, no entendía. Y me levanté y entonces miré hacia acá. Oh, olvidé algo. Esta es una palmerita que hace unos meses estaba completamente seca. Y yo dije, esta planta, yo la traté, ¿verdad?, de darle comida, de darle la, ¿cómo se llama? A regarla, pero no quería levantarse. Cuando miré esta dije yo, así como está esto aquí, así me sentía yo. Y así como pensé yo de esta planta, así pensé yo de mí mismo también. Que no la iba a hacer. Que no la iba a hacer. Y que no la iba a hacer. Pero vino el Señor y a través de todo esto que pasé, me hizo así. Y empezó a sacar de mí todo lo que no servía. Hizo así. Y me dolía, porque me dolía mucho. Porque cuando empezamos a ser apodados por Él, hay cosas que no nos están haciendo crecer o dejando crecer, que nosotros mismos no queremos soltar. Y entonces el Señor empezó a hacer así. Y empezó a trabajar conmigo. Miren esto completamente seco casi. Empezó a podarme. Empezó a sacar aquello que se miraba mal, que estaba malo. Empezó a limpiarme. Empezó a sacar todo lo que no estaba bien. Empezó a sacar maleza, todo lo que me deja crecer. Y en medio de todo empezaron a salir estas ramas verdes que yo no pensé que iban a salir en esta planta, de verdad les digo. No pensé que iban a hacer, pensé que esta planta estaba muerta. Y así como pensé de esta planta que estaba muerta, así pensé que yo iba a morir también. Pero miren, el Señor todo lo que hizo, toda la basura que sacó y que saqué de aquí. Y miren ahora la diferencia de esa plantita así. Me apodó, me regó, me echó comida. Y nada que ver la planta que era antes. Miren. Miren toda la basura. Eso es lo que el Señor hace. La Biblia dice que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y Él me permitió, en su misericordia, me permitió entender por qué. Y ahora, por la gracia de Dios, por la misericordia de Él. ¿Qué está, mami? Hola, mamá. Hola, papá. Estamos así.
Gracias al Señor, gracias a Dios por todo.